días, apreciados hermanos. Bienvenidos sean todos a este lugar, a esta página donde nuestro único propósito es meditar acerca de la bendita palabra del Señor. Así que vamos a tener nuestro devocional como es costumbre, pero vamos a iniciar con una oración. Así que les invito a que podamos inclinar nuestro rostro a nuestro Padre Celestial para pedir sabiduría, entendimiento y un corazón dispuesto a cumplir el consejo de esta mañana. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, muchas gracias, Señor, por permitirnos contemplar la luz de un nuevo día. Gracias por sus bondades, gracias por este espacio por medio del cual podemos compartir una reflexión de su palabra. Esperamos que cada oyente, cada persona que escuche, vea, analice, Señor, este devocional, pueda aplicarlo a su vida personal, sea de mucha bendición. Perdone mis pecados, Señor. Háblenos en esta hora, que sea su expresión divina la que nos haga comprender, analizar y poder, Señor, también hacer la reforma necesaria en nuestra vida. Bendiga a todo su pueblo esparcido en el mundo entero y a cada persona que con buena voluntad quiere investigar y aprender más acerca de su santa voluntad. Acompáñenos, lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, este día 23 de febrero tenemos un tema bajo el cual queremos meditar. El tema es: no hace acepción de personas. Bueno, ¿quién es el que no hace acepción de personas? Hablando en el ámbito humano, todos tenemos alguno al que estamos distantes de él, lo marginamos por A o B razón, sean razones justas o injustas. El hombre hace acepción de personas. Sin embargo, hay un ser, Dios, el cual no hace acepción de personas. Vamos a utilizar un versículo base para poder hablar acerca de esto, y el versículo se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, versículos 34 y versículo 35. A la letra, la palabra del Señor dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Amén. Este es un versículo en una expresión, en una ocasión en la cual el siervo de Dios se encontraba en una situación de un pensamiento que Dios quería cambiar, y era acerca de esa idea de que hay algunos que merecen y otros que no merecen. Hay unos que son distintos, y por esa diferencia entonces algunos son privilegiados y otros no. Esa diferencia que muchas veces al hombre lo hace caer en un error es a los que somos más dignos por nuestras obras, por nuestras acciones, a los que somos más malos que otros, o a los que causan un daño más perjudicial que otros. El problema es que muchas veces esa perspectiva es humana, no en base a la palabra del Señor. Ojalá en esta mañana podamos ver un poco acerca de esto, ¿verdad? Y aprendamos acerca de lo que quiso, el razonamiento al cual llegó el apóstol Pedro. Hablemos un poco acerca del contexto de esta expresión bíblica. Cuando Pedro llega a esta conclusión, ¿verdad? Es un momento en el cual se da una ruptura en la historia bíblica. ¿En qué sentido? En este instante, el apóstol Pedro, que era un judío celoso, un judío estricto, comprende que el mensaje de Dios no es exclusivo para un solo pueblo, sino para toda la humanidad. Si ustedes leen la Biblia y toman el contexto, hay varios versículos anteriores en los cuales a Pedro se le muestra en visión un lienzo con diferentes clases de animales, y se le daba la orden: mata y come. Yo no quiero ampliarme mucho en eso porque los que leen la Biblia saben acerca de esto. Entonces Pedro, ¿verdad?, le dice: ninguna cosa inmunda he comido, pero la orden se repitió.
Pedro, después de esta visión, aunque en el momento no se da la explicación ni el entendimiento que tiene el apóstol Pedro, es hasta este momento, en el capítulo 10, versículos 34 y 35, cuando Pedro comprende a qué se refería Dios al mostrarle aquella visión de animales inmundos. Hablaba entonces, Pedro entendió que se refería a los prejuicios, digamos, a las barreras, a las divisiones, a las limitaciones que se les ponían a aquellos que, según los judíos, no tenían ninguna oportunidad de salvación. Entonces es aquí, ¿verdad?, donde, por eso decía, es un momento de ruptura total de la historia bíblica, donde ya el pueblo judío, ¿verdad?, como era el orgullo nacional, tenía que cambiar ese pensamiento. No eran solo ellos como nación los que tenían los derechos a las bendiciones de Dios. Es verdad, donde se pone el fin de barreras. Ustedes saben cómo, ¿verdad?, el apóstol Pablo era una persona devota a predicar el evangelio a los gentiles. Pedro, aunque lo hacía en ambas partes, pero era más inclinada su labor al pueblo judío. Entonces por eso es a Pedro que se le da esta luz para que él también quite esos complejos o conceptos mezquinos, ¿verdad?, o limitados, y que su ministerio fuera más amplio, y que de esa manera también la iglesia primitiva en aquel entonces, la iglesia apostólica, también tuviera clara cuáles eran sus fronteras, las cuales serían nulas, porque el evangelio tendría que ser dado a todo el mundo. Esa era la comisión evangélica. De tal manera, ¿verdad?, de que aunque la lucha continuó y había ciertas confrontaciones cuando los gentiles se querían agregar a la iglesia primitiva, al cristianismo, resulta que hubo ciertas tensiones en algunos momentos, porque era normal, pero sin embargo, dentro de todo lo que queremos resaltar es el propósito de Dios, el cual es no hacer acepción de personas. Quiere decir, ¿verdad?, que en este sentido, al hablar acerca de no hacer acepción de personas, habla de una igualdad divina. Pedro reconoce, por medio de esta declaración, que Dios no tiene favoritos. O me hablo acerca de un favoritismo basado en raza, en nacionalidad o en estatus social. A Dios no le importa nada de eso. Y también, cuando hablamos acerca de que Dios no hace acepción de personas, esta expresión, ¿verdad?, sugiere que Dios realiza justicia de manera imparcial. No es por apariencia externa, es que Dios va a juzgar el valor de alguna persona. Dios ve lo del corazón. Dios va a juzgar a todas las personas bajo las mismas condiciones. Y también va a galardonar a los que logren este galardón, perdón, bajo las mismas condiciones. Y saben que es muy interesante, porque nosotros nos damos cuenta en este pasaje cuáles son, ¿verdad?, esas condiciones bajo las cuales el Señor mide, evalúa, va a reprender, castigar o va a recompensar. ¿Y cuáles son esas condiciones? Temer y hacer justicia. Eso es lo que le agrada al Señor. A veces hay personas que dicen, no, pues miren, hermanos, pues yo pienso de que hay un estatus para poder lograr nosotros. No, no es así. Y quiero leer algunas líneas de este devocional para que ustedes puedan también tomar en cuenta acerca de cómo es que Dios nos da una posibilidad, una oportunidad por igual a todas las personas, sin importar la edad, sin importar cuál ha sido nuestra vida pasada o nuestra vida presente, sin importar qué tan favoritos seamos ante la sociedad o qué tan despreciados seamos. Hay algo en lo que tenemos que analizar acerca del principio de justicia de parte de Dios. No todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. Nótese qué interesante es esto.
hay diferencia de pecados ante el juicio de Dios, como la hay a juicio de los hombres. Sí, porque el ser humano dice, ay, este pecado sí es más feo. No, este no es tan malo. Por ejemplo, la Biblia dice, claro, que matar es un pecado. Ante la sociedad es un pecado, una falta atroz, la cual debe ser condenada. Aunque sea una muerte accidental, ya no se diga una muerte intencional o una muerte en la cual sea hecha con barbarie. La sociedad dice, debe de ser condenable y castigado. Pero cuando alguien, verdad, habla con desprecio, con una intención de denigrar a las personas, la sociedad lo tolera. No hay ningún problema. Bueno, no le ha pasado nada. Sigue la persona adelante. Pero si el Señor dijo que cualquiera, verdad, de que aborrezca a su hermano, que odie a su hermano, es un homicida. Entonces, ¿hay diferencia de pecado? Sí, hay diferentes pecados. Pero, aunque los actos o pecados puedan tener diferencias y puedan parecer malos o frívolos ante los ojos de los hombres, quiero leer lo siguiente que es importante. Ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Cuando yo les decía de que hay pecados distintos, no quiere decir que unos que no merezcan sanción y que otros sí. No. Aunque hay diferentes clases de pecados, porque cada falta causa un daño distinto, tiene consecuencias diferentes. Pero ante los ojos de Dios, a pesar de que el hombre dice, no, miren estos pecados, no es tan malo lo que hizo el hermano, no es tan malo lo que ha hecho la hermana, ante Dios ningún pecado es pequeño. Y aquí hace la diferencia, es lo que pasaba con Pedro. Pedro estaba teniendo una balanza en la cual decía, no, los gentiles no, mejor los judíos, ¿verdad? No me estoy muy convencido de ello. Tiene que haber un principio clasista en la salvación. No es así ante Dios. No debe prevalecer nunca el juicio de los hombres, porque el juicio del hombre es parcial e imperfecto. Mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Ante la sociedad, el borracho es detestado y se dice que su pecado lo excluirá del cielo. Sí, hay personas que predican así, el borracho no tiene oportunidad, el adúltero no tiene oportunidad, el asesino no tiene oportunidad, las puertas del cielo están cerradas para ellos. Pero no dicen nada en relación a otro pecado que es malísimo, como es el orgullo, el egoísmo, la codicia. Muchísimas veces pasan sin condenarse ante la gente. Sin embargo, en la palabra de Dios, estos pecados que he mencionado ofenden especialmente a Dios porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. Nótese qué interesante y qué injusto puede llegar a ser el hombre. Hay una situación hoy en día, apreciados hermanos, en relación a la conciencia, a la percepción de lo que somos. La autopercepción, hoy es un tema muy de moda, el concepto autopercepción, pero hoy se utiliza únicamente en el ámbito, verdad, exterior o de inclinaciones, verdad, de cómo nos vemos nosotros, cómo nos sentimos. Pero esa evaluación que hacemos nosotros mismos, que hacemos de los demás, la mayoría de las veces es errónea y es injusta.
Pero claro, todo eso es verdad porque el pecado ha llevado a una excesiva corrupción. Y es lo que dice este pensamiento en el Camino a Cristo en la página 21 de este devocional. Dice que la excesiva corrupción del pecado puede conocerse solamente a la luz de la cruz. Pero el hombre hoy en día no está utilizando la palabra del Señor, ni ve a Jesús en la cruz para poder analizar y decir, soy pecador, necesito de la justicia de Cristo. No, el hombre utiliza su filosofía personal, el hombre hace un análisis y dice, no, este hombre es así, este hombre es allá, y tenemos una percepción deformada. No consideramos la norma divina para poder nosotros, ¿verdad?, hacer un juicio justo. Y eso es peligroso. Por eso es que esta lectura nos dice que cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para rechazar a los pecadores, ¿sabe qué es lo que dice que tenemos que hacer? Hay que mirar al Calvario. Vamos al otro extremo entonces. Hay otras personas que dicen, miren hermanos, sí, Dios es bueno. Sí, mire aquí lo que dice, que la salvación es para todos. Dios no quiere que nadie se pierda, si Él nos ama a todos, seamos malos, hasta el mayor pecador, el Señor lo ama. Es cierto, lo veímos en la meditación de ayer. Pero eso no quiere decir que el que permanece en el pecado, la justicia del Señor requerirá que Él rinda cuentas por eso. La Biblia nos enseña que nuestra condición cuando practicamos el pecado nos hace responsables por nuestras obras. Pero hay gente que erróneamente dice, Dios no va a desechar al pecador, ya van a ver que cuando Él venga todos nos va a salvar. No, eso no es así. No sería justo, no sería algo adecuado. Por eso es de que Pedro llegó a la conclusión, sí es cierto, Dios no hace excepción de personas. ¿En qué sentido lo decía? La salvación es un derecho, una oportunidad para todos, es para todos. Pero también dijo, para todo aquel que crea en Jesús. Según lo que dice Pedro, para todo aquel que teme. O sea, temer no de miedo, sino de un respeto, de una actitud reverencial en consideración a lo que Dios dice. También decía obrar justicia. La justicia no solamente se recibe, es verdad que Dios nos da el perdón y eso es en el momento que nosotros nos apartamos del pecado, confesamos nuestro pecado y hacemos una reforma en nuestra vida. Entonces recibimos el perdón. Pero también aquí dice obrar justicia, o sea, vivir bajo la norma que me indica la palabra del Señor, que mi comportamiento, mi conducta sean acordes a lo que Dios me enseña. Entonces, es un estado al cual yo debo de aspirar a llegar. Es mentira que el Señor, ¿verdad?, va a salvar a personas en una condición de pecado intencional. No va a ser así, apreciados hermanos. Por eso dice, hay que mirar al Calvario para ver lo que produce el pecado. Produjo la muerte de nuestro Señor Jesús, porque nuestra única muerte no compensaba la falta, el pecado cometido ante los requerimientos de la ley. Y no podía satisfacerlo. Pero vino Jesús, el autor, ¿verdad?, de esta ley, para poder Él saldar esa deuda que el hombre tenía. Así que hermanos, hay que mirar, ¿verdad?, con claridad, hay que mirar con entendimiento. Es verdad, Dios no quiere que nadie fallezca, pero también habrá un momento en el cual responsabilizará al hombre por sus obras. Quiero leer un poco más acerca de esta meditación. Fue porque no había otro modo por el cual el hombre pudiese ser salvo, porque sin este sacrificio era imposible para la raza humana escapar del poder contaminador del pecado y ponerse en comunión con los seres santos. Imposible para ellos llegar a ser participantes de la vida espiritual. Fue por esta causa por lo cual Cristo tomó sobre sí la culpabilidad del desobediente y sufrió en lugar del pecador. El amor
los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo da testimonio de la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida más elevada, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Así que, apreciados hermanos, apreciados amigos, en este sentido debemos de comprender de que Dios está disponible para cualquier nación. Dios está disponible para cualquier persona, sin importar qué tan bajo haya llegado. Dios extiende su mano para todos. Lo que cuenta es la actitud, o sea, el temor a Dios. También cuenta la acción, hacer justicia. En este sentido, Dios, el Evangelio es inclusivo y de esa manera nos muestra que Dios tiene un propósito en el cual incluye a cada persona sin importar su condición. Alabo a Dios por esta bendición tan grande que otorga al ser humano y espero de que todos nosotros podamos tomar en consideración esto que comprendió el apóstol Pedro. A la verdad, dijo Pedro, hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que a cualquier nación que teme y obra justicia, se agrada. Así que agrademos al Señor. ¿Cómo? Temiéndole, respetándole. ¿Cómo? También haciendo lo correcto. Y de esa manera, también Dios, ¿verdad?, nos incluirá dentro del plan de salvación. El Señor les guarde a todos nuestros queridos amigos y hermanos en este día. Es mi deseo y oración. Amén. Concluyamos, apreciados hermanos, con una oración para poder iniciar o retomar las labores de este día. Oremos. Señor bendito y Padre nuestro, muchas gracias una vez más por su palabra. Gracias, Señor, porque aunque reconocemos que no lo merecemos, no nos desecha. Gracias, Señor, porque nos acepta. Gracias porque nos extiende también su perdón. Nos da una oportunidad y por medio de su Espíritu Santo, si somos esforzados, también nuestra vida puede ser transformada. Señor, gracias porque a pesar de que no lo merecemos, Señor, pues la salvación todavía es una posibilidad para todos nosotros. Perdónenos, Señor. Ayúdanos para ser fieles, para ser temerosos, para obrar con justicia, Señor, de tal manera que por nuestro testimonio otras personas también puedan conocerle, puedan temer, creer en usted y también puedan ser incluidos en este derecho que usted nos ha dado por los méritos de Jesús, de la salvación y la vida eterna. Señor, guárdenos en este día, bendiga las labores de todos nuestros queridos hermanos en todo el mundo y que esta meditación hasta donde haya llegado pueda despertar un sentir de gratitud, de reciprocidad, Señor, y nosotros también podamos corresponder ese amor con una obediencia práctica, una obediencia lo más leal que se pueda, para que su nombre sea glorificado y exaltado. Denos de su paz, denos de su perdón, lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos y amigos, es de esa manera que hemos concluido el devocional de esta mañana, siempre invitándoles a las diferentes programaciones que tenemos por medio de nuestra página y deseándoles que este día sea de mucha bendición para ustedes y sus familias. Hasta una próxima ocasión. Amén.